En primer lugar, hay que entender en el punto en el que estás y hacia dónde quieres ir. Sobre todo, ver cómo tú te estás sintiendo ahora, qué mayores bloqueos, qué mayores resistencias. El segundo bloque es vivir en coherencia. Vivir en coherencia desde el ser, desde el hacer y como resultado el tener. En el punto 3 nos encontramos enfrentar a las sombras. Esta parte es fundamental porque es la manera que le ponemos cara a todo eso. En el bloque 4 introducimos herramientas para el cambio. Ver cómo va el proceso en cadena. Primero hay una circunstancia, todo eso que se presenta en el mundo exterior. En el bloque 5 es importante entender que no hay casualidad y todo es causalidad. Muy buenas, ¿qué tal? Me presento, soy María N. Muñoz y voy a contar el proceso de cómo se va pasando desde que se empieza de un nivel cero hasta llegar al propósito, que es liberarse de todo aquello que nos sobra. Entonces pensé de hacer un vídeo para que se entienda sobre todo lo que hago yo en grupos de acompañamiento y seguimiento que voy llevando semanalmente, en el que trabajamos toda esa parte desde adentro, cambiando internamente cómo empieza a manifestarse en todo lo externo y cambia todo ese exterior cuando tu mente empieza a cambiar. En primer lugar, hay que entender en el punto en el que estás y hacia dónde quieres ir. Sobre todo, ver cómo tú te estás sintiendo ahora, qué mayores bloqueos, qué mayores resistencias, qué es lo que te deja no avanzar hacia adelante. Entonces, es súper importante esta parte, marcando un objetivo desde en el punto en el que estamos y hacia qué rumbo queremos dirigirnos. Ya sea emocional, profesional, económico, social, tus virtudes, tus defectos y todo eso para saber qué estás viendo siendo lo más honesto posible contigo para ver qué tienes que transformar y cómo quieres ver con esa versión ya transformada y cambiada. En el primer bloque, por supuesto, hay que hacer un primer diagnóstico para enfocarnos en los 3 pilares fundamentales, que es el amor, la salud, la abundancia, con esas metas y esos objetivos bien claros y bien definidos, lo más detalladamente posible que se pueda, porque de esa manera nuestra mente va a estar organizada y va a saber hacia dónde quiere dirigirse. Y dentro de esa parte de metas y objetivos, marcarse el tiempo. Primero empezamos a lo largo. A largo plazo quiere decir, pues a unos 10 años. ¿Cómo quieres verte dentro de 10 años con todo eso que tú ya quieres construir? Entonces, de 10 aminoramos a 5. En 5 años, ¿qué prioridades vas a alcanzar? Y luego en pequeñas metas. Entonces, así vamos a empezar desde el 0, vamos al 1 y luego al 2 y luego al 3, hasta llegar a los 10 años de cómo te quieres ver. Se puede ser flexible, a veces incluso cambia, tú te marcas unos objetivos y entre medias, pues oye, se puede bifurcar, se puede transformar en otra cosa que tú creías que no te iba a llamar tanto y no ibas a tener esa inquietud por hacer, y siempre se puede ir modificando. Eso es lo importante sobre todo en neurociencia, cuando se habla de la plasticidad, de la neuroplasticidad, como esa modificación y esa flexibilidad, y no ser tan rígidos de decir, no, porque yo me marqué esto y de aquí no puedo salir. Está bien porque es como una disciplina, una constancia, una perseverancia que tú te pones contigo mismo, pero en base a eso también podemos ser flexibles sobre el tiempo. El primer bloque es sobre todo saber dónde estás, hacia qué punto quieres ir, mirando, siendo lo más honesto posible contigo misma en cómo te ves, cómo esos bloqueos, tu resistencia y toda esa parte que quieres cambiar. Y luego cómo te gustaría verte con todo eso ya cambiado, ya sea en relaciones amorosas, de lo que te gustaría que estuvieras rodeada o rodeado,
ya sea en el trabajo, qué trabajo te gustaría, si es una jornada completa o quieres más bien trabajar en tiempo remoto, flexible, a tu manera. O sea, todo eso es importante cuanto más detallado. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿En qué casa te gustaría vivir? ¿En qué lugar? Si es en el campo o es en la playa. Cuanto más detallado sea, más claridad tendrá la mente para poder organizarse y poder llegar a un rumbo más específico con todo eso. Sobre todo, por ejemplo, qué ingresos quieres obtener. Pues quiero tener un ingreso de tanto. Da igual, no te pongas limitaciones, que enseguida la mente te va a decir, sí, claro, pero tú te estás poniendo pues quiero un ingreso al mes de 3.000 euros. Y dice, ya, pero es que para 3.000 euros, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que trabajar si no tienes estudio? Y ya empieza la mente ahí como a ponerte limitaciones. Entonces tú tienes que apartar esas nubes, esas limitaciones que la mente va a venir a decirte, y tú sin ponerte limitaciones, sin decir como qué te va a impedir acceder a eso, sin ponerte limitaciones y sin sentir que eso te va a impedir acceder a eso, tú directamente solo fíjate en lo que quieres, más allá que ese diálogo interno, ese narrador te diga de que tú no vas a poder conseguirlo y sí, pero y si, nada, apartar todo eso. El segundo bloque es vivir en coherencia. Vivir en coherencia desde el ser, desde el hacer y como resultado el tener. Vivir en coherencia desde el ser, detectar la causa y transformarla. ¿Cuál es la causa? Pues ese programa, esa creencia, todo eso que te está impidiendo avanzar en el día a día o te bloquea, esa causa que se quedó anclada, pues puede ser incapacidad, insuficiencia por no sentirte suficiente bueno para nada o para algo que quieres hacer específico, sentirte no merecedor, sentirte todos esos programas, también la ira, la rabia, el rencor, todo eso es la causa. Entonces, atendiendo a la causa, se manifiesta en el efecto, porque hay que ir desde el ser y desde el hacer, que es tomar acción en esa causa. Tú puedes trabajar internamente sobre esas emociones que te están impidiendo avanzar, pero luego a la par tomas acción, pues por ejemplo, yo cuando quería trabajar de administrativo hace muchos años, pero todavía no terminaba de creérmelo. Entonces, bueno, pues trabajé internamente el creer en mí, a la misma vez, cada vez que he tenido un miedo, he intentado de formarme en eso, pues ya bien haciendo cursos, pues ya bien poniéndolo en la práctica. Entonces empecé a creérmelo y luego de seguido tomar acción, tanto trabajando esa parte de la formación como luego poner un anuncio para que se me llamara o inscribirme en trabajos que estaban relacionados con la oferta que quería yo desempeñar y en el cual ya me llamaron. Entonces trabajé el ser y trabajé el hacer y como resultado estuve trabajando en una oficina más de 10 años. Todo este ejemplo se puede poner en 1000 situaciones que se presente. Te viene una situación y tú lo primero es, ¿qué siento desde el ser? ¿Cuál es la causa de esa situación para yo poder desenvolverla? ¿Qué estoy sintiendo? Pues a lo mejor estoy sintiendo miedo por vergüenza. Yo qué sé, me gustaría salir en redes, crearme una marca personal, pero tengo vergüenza. Vale, pues trabajamos la vergüenza, que esa sería la causa. Trabajamos el hacer, que sería hazte vídeos, grábate. Cuanto más te grabes, más se te va a quitar la vergüenza. Y de seguido dar un salto de fe. De seguido damos un salto de fe que es me expongo. Ahí sería el ser, el hacer y como resultado el tener. Porque aquí pasa una cosa, no solo vivir en coherencia es todo eso, es hacer lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, los tres unidos. Quiere decir, a veces estamos pensando que queremos una cosa, pero luego estamos sintiendo
ya, pero es que no puedo, es que ahora mismo no tengo tiempo, es que... Y al final, ¿qué terminas haciendo? Nada. O a lo mejor, a mí me ha sucedido en grupos que yo llevo de acompañamiento semanal. Y entonces piensan que quieren transformar esa parte mental, pero luego sienten pues que hoy no es el mejor día, mañana no puedo, ay, hoy estoy faltando. Entonces, si piensas que quieres, si sientes que hoy no, hoy tal, vas poniendo excusas, vas posponiendo o procrastinando, al final, ¿qué terminas haciendo? Pues no termina acabando aquello que empezaste. Entonces, para estar en coherencia, siempre es desde lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Eso en conjunto, porque vamos a tener que unir lo que es consciente con subconsciente, lo que quieres y lo que hay almacenado. Ahora hay el movimiento, este positivismo que está muy de moda, del positivismo, entonces no por decir frases positivas todos los días al mirarte al espejo, qué guapa soy abundante, soy amor, soy alegría, soy tal, soy abundancia. Tu subconsciente, si no está trabajado, si no está resuelta toda la parte interna de carencia, de falta, de limitaciones, por mucho que conscientemente tú te digas, soy tal, tu subconsciente va a decir, eso no te lo crees tú ni jarta vino. Entonces, ahí lo que hay que hacer es transformar. No digo que no se diga frases positivas, pero sí que hay primero que sacar todo eso interno que hay en el subconsciente y transformarlo, como digamos, reprogramar todo eso negativo para reprogramarlo positivo. En el punto 3 nos encontramos enfrentar a las sombras. Esta parte es fundamental porque es la manera que le ponemos cara a todo eso, desde mirarlas de frente sin huir y convertirlas en luz. ¿Por qué? Porque si no, esto sería como, por ejemplo, un pozo lleno de lodo maloliente y lo tapamos, lo pintamos de colores, le ponemos unas macetitas con florecitas de colores y de luces, pero ese hedor va a salir a la superficie. Todo eso va a llegar terminando saliendo. Entonces, queremos tapar, como decía anteriormente con las frases del positivismo, es lo mismo que querer tapar algo cuando no sacamos. Y es muy de memoria ancestral que se vaya repitiendo de generación en generación los secretismos, el no querer hacer frente a esa oscuridad. Y no pasa nada porque es convertir esas sombras en luz. Entonces, aquí lo importante es ponerle cara a tus mayores bloqueos, a tus mayores miedos, resistencias, creencias limitantes, pensamientos repetitivos, esos pensamientos que te dicen, ya, pero es que me da miedo, ay, si pasa esto, voy a hacer algo, pero qué miedo, y si pasa, y si... Entonces a veces evitamos de hacer cosas por ese miedo, enfrentarnos a ese miedo. Incluso, imagínate que quieres crear un proyecto, una empresa o hacerte autónomo o una marca personal que está dentro de lo mismo. Y tú tienes esas ganas y te gustaría, pero ya viene tu narrador, ese diálogo interno, que viene a chafarte y te dice, pero ¿y si fracasas? ¿Y si nadie te compra? ¿Y si, bueno, ahí tendríamos que mirar en la causa por qué tú te sientes incapaz? ¿Por qué tú te sientes no valorado con que eso vaya a suceder? No merecedor, con que tú vayas a tener el éxito. Miraríamos en la causa, siempre lo hago en mis grupos, miramos en la causa de dónde procede eso interno que te está impidiendo avanzar en el día a día. Y una de las partes más importantes es hacer ese ejercicio de poner todos tus mayores miedos, porque nosotros somos como un iceberg en forma de metáfora. A mí me encanta siempre poner este ejemplo, que ya lo hizo, esto no es mío, es de Freud, y Carl Jung, que siempre decía, hasta que no hagas consciente el inconsciente, el subconsciente guiará tu vida y la gente le llamará destino. Entonces creemos que el destino es lo que nos ha tocado
y eso es lo que tenemos de por vida y no tenemos el control sobre eso. Pero lo que no sabemos es que trabajando ese subconsciente, ese almacenamiento de programas, de cargas, bloqueos, sistemas de creencias, memoria familiar, memoria colectiva y ancestral, cuando extraemos todo eso y lo sacamos a la superficie, transformándolo, ese destino deja de convertirse en lo que hasta ahora habías visto y empieza a saber, a gestionar tus emociones. Porque yo, sobre todo en mis cursos, en los grupos de acompañamiento, lo que hago es que no necesites de citas de terapeuta, que no necesitas, que tú tengas herramientas como para saber gestionar todo eso. Obviamente hay varios niveles, pero con 3 meses conmigo ya tienes las suficientemente herramientas como para saber en qué momento debes de reaccionar ante ese desafío que se presenta en la vida. Importante saber que hay historias que se repiten, historias que se nos va de las manos, pero no pasa nada, porque aunque no tengamos la información de la 5ª generación que vino antes de nosotros, no pasa nada, porque el subconsciente siempre habla. Y lo que se nos va presentando en el exterior, como proyección, en personas, en situaciones, en desafíos, todo eso va hablando. Pero sí es verdad que es importante de saber que hay unas lealtades familiares al clan familiar, que hay unos traumas no resueltos con unos secretismos que a lo mejor no han llegado a nuestro alcance como información, y que hay unas creencias heredadas. Y esas creencias también se van pasando de generación en generación, tanto si eres consciente como si no. Y ya está aprobado por la epigenética. Lo que decía la genética tradicional es que nosotros heredamos la parte de la fisionomía, parte de la personalidad y el carácter de nuestro ancestro, pero la epigenética viene a decir que la ciencia explica cómo el entorno y nuestros hábitos pueden activar o desactivar genes sin cambiar el ADN. Entonces, esto demuestra que si una persona vive un trauma intenso, este puede dejar una marca química en los genes que no cambia el ADN, pero sí altera cómo funciona. Entonces, todos esos traumas, toda esa memoria ancestral se va pasando de generación en generación. Y yo siempre lo digo, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos y a tus nietos no es material, no se trata de valores o en educación, que también está bien. La mejor herencia que tú puedes dejarle a tus hijos y a tus descendientes, nietos y bisnietos y todo lo que venga después, es sanarte, resolver todo eso interno de creencias, patrones, toda esa memoria de traumas. Esa es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Ya en vida, ellos lo van a notar, porque es como una onda de expansión, así como la wifi está a través de ondas y tú ves tu móvil cómo se activa, si hay wifi o no hay wifi, y ni siquiera te planteas si está conectado al cable o no está conectado. Simplemente tú ves que tiene wifi y puedes navegar por internet y hacer entre las aplicaciones, te funciona. Pero tú no te planteas si hay ahí conexión con algún cable unido. Pues lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos una wifi y es física cuántica. O sea, no me lo he inventado yo ni estoy diciendo algo desde el esoterismo. Es algo real. Entonces, cuando tú modificas tu vibración, porque tus sentimientos y tus emociones se han transformado, pues tú como que expandes una onda en la que se va contagiando con otras personas. Va por proceso y va paso a paso y cada uno a su momento y a su tiempo. Pero a mí me ha sucedido de personas que yo pensaba, familiares muy cercanos, que jamás iba a pensar yo que iban a transformar esa parte en ser conscientes y iban a despertar viendo cómo iban en modo automático en su día a día y empezar a gestionar su parte interior
sabiendo todo ese funcionamiento de engranaje del sistema, cómo está montado. Y es increíble, yo jamás me iba a imaginar que esas personas, incluso amigos, iba a ver. Y esa onda de expansión, ya el curso de milagros lo dice, que yo estudié varios años. La transformación, el verdadero milagro es el cambio de percepción. Ese es el verdadero milagro, no los milagros que nos han enseñado que sucede. Pero no es el milagro de convertir el agua en vino. No se trata de eso. El verdadero milagro es cuando cambias la percepción. Porque cambiando eso, si tú cambias tu parte mental, ya estás cambiando lo que ves fuera. Por lo tanto, ya estás viendo algo diferente a lo que solías ver. Entonces, ese es el verdadero milagro. Y aquí pongo un ejemplo de un experimento que se hizo con un grupo de ratones que estuvo condicionado para asociar el olor de la flor del cerezo con una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que esta reacción de miedo se fue transmitiendo a generaciones posteriores. Hasta la sexta generación se vio que se acentuaba aún más y se agravaba ese trauma. Y cada vez que ellos olían, simplemente con olerlo, la flor del cerezo, sin haber vivido esa descarga eléctrica ni el trauma original, pues ellos se ponían tensos, con ansiedad, con estrés. Sé que es un poco con los animales y sé que... Pero es que así funciona la ciencia. Va haciendo experimentos con animales, incluso se hicieron experimentos con humanos. Se hicieron experimentos con humanos, que lo cuento en profundidad en las sesiones que doy grupales, en los que cogieron a 3 mujeres que estuvieron en la guerra de Siria y estaban en campos de refugiados. Entonces fueron llevando un seguimiento de generaciones posteriores y vieron como también, pues a pesar de no haber vivido esos conflictos bélicos, esa manera que tuvieron de emigrar, de cambios, de por dónde va a venir la guerra, por dónde va a caer la bomba, tiramos para allá, tiramos para allá, si había hambrunas, todos esos miedos, todo ese pánico, todo ese estrés, hasta las siguientes generaciones, sin haber vivido todo eso ni haber conocido la guerra, siguieron reproduciéndolo en su día a día. Carencia económica, pues todo eso que conlleva el haber venido de una guerra, todo ese conjunto de malestar, seguían los descendientes viviéndola, estando en estado de alerta, estando en estado de ataque, defensa, por dónde me va a venir y también encontraron ADN y esos genes de los primeros ancestros con esos estados similares a cómo esos familiares también vivieron todo ese proceso. En el bloque 4 introducimos herramientas para el cambio, ver cómo va el proceso en cadena. Primero hay una circunstancia, todo eso que se presenta en el mundo exterior, todo eso que tú crees que estás viviendo como real y lo haces tuyo. Y de seguido, eso que ves y que interpretas se convierte en emociones, en sentimientos. Y de seguido, lo que hay que mirar es identificar de dónde procede. Siempre va el proceso así. Circunstancia, lo que vemos e interpretamos, las emociones que sentimos y vivimos como reales y identificar de dónde procede. ¿Dónde identificamos la causa? Pues observando lo que nos molesta, ser consciente de lo que estás viviendo en las situaciones que se presentan en el exterior. La enfermedad, ojo, aquí cuando tenemos enfermedad, una manera de somatizar esas emociones a través del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es un claro indicador para decirte en qué punto estás. Entonces, ahí lo que yo utilizo es la biodescodificación. Ver dónde se codificó esa parte del cuerpo, por ejemplo, dolores de riñones o cálculos renales, ¿vale? Pues eso está muy asociado con síntomas de haber producido anteriormente capítulos de miedo. Y miedo dependiendo del dolor que tú hayas tenido en la parte renal, en los riñones en este caso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás teniendo ese miedo, se oprime el plexo solar sin ser consciente.
siempre desde el inconsciente. Se oprime el plexo solar. ¿Qué pasa? Que al oprimirse el plexo solar, el páncreas produce más ácido de lo normal. Ese ácido termina desencadenando en los riñones. Por lo tanto, produce más arenilla, que finalmente, dependiendo de la intensidad del conflicto o la resistencia, esa arenilla se va formando en piedras. O si no, desde aquí te invito a que seas consciente. Si alguna vez has tenido dolores de riñones, vuelve atrás y mira si has tenido algún episodio de miedo, de incertidumbre, que te produce pues eso, una intensidad grande. También mirar qué personas con mensajes que resuenan contigo. A veces hay personas que vienen externas a decirnos cosas, yo qué sé, hay un comentario que tú estás en medio y esa persona ha dicho algo que a ti te ha molestado y hay algo interno que ha hecho en ti un malestar. Pues bueno, hay que mirar eso, porque esa persona también te está diciendo un mensaje, porque si no, no le darías valor y no te hubiera molestado. Entonces, da igual lo que la otra persona diga o deje de decir. Si tú no le das valor, si a ti ni siquiera te lo has tomado a personal, pues no va contigo. Pero si te lo tomas a personal, a pesar de que no iba para ti, mira en tu interior, porque ahí hay una causa que hay que rascar y rasca, que seguro que hay premio. Juicios que haces hacia lo que interpretas. Ojo con esto, porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en uno mismo. Y aquí, que tire la última piedra el que esté libre de pecado. Pero inconscientemente nuestra mente, ego, siempre está haciendo juicio hacia lo externo. De hecho, siempre hace la separación de, a lo mejor es algo diferente. Por ejemplo, yo me alimento mal y soy adicta al azúcar, por ejemplo. Y la otra persona toma alcohol en exceso. Pues yo voy a juzgar a esa persona, pero no me estoy dando cuenta que yo estoy haciendo lo mismo, en diferentes maneras, en diferentes situaciones y con diferentes sustancias, pero el azúcar y el alcohol también está diciendo algo de las emociones internas. O sea, cada dependencia es una carencia emocional, pero mi mente va a decir, fíjate lo que hace aquel, se pone a tope, pero yo no digo nada de mi azúcar, no digo nada de los dulces que me tomo a tope a pesar de que me está haciendo daño no solo a mi sistema digestivo y a mi cerebro. Pero claro, eso no está tan mal visto como por ejemplo puede ser tomar alcohol en exceso. Pero bueno, pongo este ejemplo para que se entienda cómo hacemos juicios siempre a lo externo sin mirar lo nuestro. ¿Dónde hay que mirar para transformar todo eso? Pues como había dicho antes, mirar en nuestro historial del árbol genealógico, en la experiencia vivida en la infancia, esas creencias familiares y sociales. Pues eso, si tenemos 40 y pico años, en mi caso, que tengo 48, pues llevamos 48 años haciendo lo mismo. Entonces tenemos que transformar esas creencias. ¿Cómo las transformamos? Pues bueno, ahí es donde yo pongo toda la carne en el asador, todos estos 20 años que llevo formándome y poniéndolo en práctica en mí misma, porque yo también tengo una vida y he tenido una experiencia y he tenido un pasado, entonces llevo 20 años formándome y poniéndolo todo en práctica, prueba, error, y desechando algunas que no han, pues bueno, sí que eran funcionaban, pero al final, cuantas más herramientas tengas, más fácil es arreglar la avería. Entonces yo, cuando monto un grupo, cuando acompaño ese grupo, yo pongo toda la carne en el asador, lo explico de manera dinámica y alegre para que se entienda. Aparte hay unos ejercicios que hay que hacer porque yo no puedo hacerlo todo por ti. Yo te puedo decir cómo se utiliza la llave inglesa, cómo se utiliza el taladro, cómo se utiliza el serrucho y tú vas a aprender a utilizar todo eso para en todo eso que se manifieste en lo externo vas a poder utilizarlo para arreglar todas esas averías mentales, porque todo es mental. Otra de las
creencias inconscientes, ya sea religión, ya sea política. Nuestros ideales también se han formado en base a nuestra familia, esos ideales, aunque luego nosotros también en el día a día nos hemos ido decantando con lo que más nos sentimos identificados. Y luego está la programación predictiva, que todo eso es a través de los medios de comunicación, la industria cinematográfica y la industria musical saben muy bien cómo programarnos y bueno, pues a través de la música son como mantras sin darnos cuenta y se nos va metiendo por el inconsciente si no eres consciente, ojo, porque a lo mejor cuando tú ya te haces consciente no se trata de rechazar el sistema o irte a una montaña a ser ermitaño, no se trata de eso, se trata de vivir dentro de esta matrix, de este sistema, pero sabiendo utilizar las cartas, sabiendo introducirte dentro de él y sabiendo cómo salir, lidiar con todo eso. Entonces, la programación predictiva, si tú sabes que la industria cinematográfica te va a programar, pues cuando tú aprendes cómo te programa, que eso lo enseño yo en los cursos de acompañamiento que hago semanal, pues tú vas sabiendo que esa película te está diciendo estos mensajes. Tú vas sabiendo que esos dibujos te están diciendo esos mensajes para programarte. Como tú ya eres consciente, pues no te tienen por qué programar. Y bueno, ¿y cómo lo transformamos? Pues bueno, técnicas de desprogramación, técnicas que yo utilizo, tanto la PNL para reprogramar, como luego también el método Yuen, que es un entrelazamiento cuántico. También utilizo técnicas de la metafísica del curso de milagros, pero no es curso de milagros, lo he transformado todo. Yo publiqué un libro en enero con una serie de ejercicios para purificar la mente. Entonces ya te digo que pongo toda la carne en el asador de todo lo que me hizo a mí transformar toda esa vida, primero interna, y como resultado todo en el externo se fue transformando. Relaciones amorosas con la familia, anteriormente hubo un pasado un poco, todos estábamos peleados con todo, cómo se une toda esa parte en armonía, en equilibrio, en paz, prácticas de cambio intencional. Habrá una serie de ejercicios que se hará en los cuales se va haciendo siempre, lo repito por activa y por pasiva, ser consciente en cada momento, convirtiéndote en el observador, sin que esos pensamientos te dominen y ser tú el que domina esos pensamientos. Acciones de autoconocimiento y transformación también. Hay unos procesos de entendimiento y de acompañamiento que yo me preparo diapositivas para cada clase para que se vaya entendiendo todos esos conceptos y sea más dinámico y más alegre. Obviamente, por supuesto, siempre dejo hablar a la gente, que se exprese lo que le apetezca y que hable quien le apetezca, porque luego también hay sesiones individuales, que bueno, más adelante lo contaré. Y las técnicas que había dicho: PNL, programación neurolingüística, biodescodificación, entrelazamiento cuántico y reprogramación, entre otras. Pero hacemos muchas más cosas que, bueno, yo no voy diciendo esto es esto, a veces sí lo digo, pero tampoco se trata de eso, porque de lo que se trata es de que vosotros sepáis utilizar todo eso. No hace falta que sepáis lo que es cada cosa, que también lo digo, y si al que le apetezca saberlo, lo vas a ver, pero tú ya vas a saber, vas a desarrollar una intuición que solo con conectarte internamente en cada momento vas a saber cómo actuar, sin llevarte ese malestar en el día a día, sin estar en esa montaña rusa emocional que un día te levantas bien y otro día te acuestas mal, sin estar en ese estado de procrastinar, es que no puedo con la vida, de lo cansada que voy. Todo eso desaparece, porque empezamos a quitar como si fuera una cebolla y vamos quitando capa por capa, capa por capa. 5. En el bloque 5 es importante entender que no hay casualidad y todo es causalidad.
causa, siempre lo diré, esta palabra la repito por activa y por pasiva. Causalidad, y atendiendo a la causa se manifiesta en el efecto. De hecho, el mismo karma que la gente dice, te ha pasado esto por el karma. El karma es causa y efecto, pero no es que es un castigo, no lo es. La gente lo trata como que es un castigo. El karma no es un castigo, es una ley universal. Desde la causa, desde lo que haces desde la causa, se manifiesta en el efecto. Entonces, si tú atiendes a la causa y la transformas en amor, ¿qué se va a manifestar en el efecto? Pues puro amor. Entonces, ¿para qué entender todo esto? Para el propósito final, para liberarse de todas las cadenas que nos tienen atados sin darnos cuenta en la cárcel en la que estamos. Liberarse de amenazas, de limitaciones, de culpa, de miedo, de apegos, de incapacidad, de inseguridad, de vergüenza. Es que me ha faltado papel. Para liberarse de todo eso. Ese es el propósito de todo, de todos, todo lo demás, los objetivos que tú te marcas, las misiones, el rol del personaje que quiere construir. Yo soy profesora, yo soy enfermera, yo soy lo que quiera, emprendedora, todos esos roles, todo eso son misiones. Propósitos no, el propósito es lo que todos queremos, vivir en amor, en armonía, en felicidad, en alegría, en paz, en libertad, en confianza, en seguridad. Ese es el verdadero propósito. Todos tenemos el mismo. Y todo lo demás son misiones, objetivos, como motores para hacernos llevar, para pasar por todas esas líneas en las cuales nos vamos a poner a prueba con desafíos, resistencias, limitaciones, en los que vamos a saltar, como al saltar, con ese salto de fe, en confiar, en que todo va a estar bien y te atreves a saltar todos esos desafíos y todas esas circunstancias que se presentan. Primero está el motor, luego te enfrentas a todo eso y resultado llega al propósito, porque te has liberado, te has enfrentado a todo eso que tú creías que no ibas a poder. Y como consecuencia, pues una vida en armonía, abundancia en todas las áreas de la vida, relaciones amorosas, proyectos exitosos, salud y bienestar vibrante, libertad emocional y resiliencia frente a desafíos, confianza y autoestima fortalecida. Aquí de lo que se va a aprender, aquí la gente lo que aprende en mis cursos y en mi acompañamiento es a lo que es a discernir, discernimiento. Esta palabra me encanta, aunque es difícil de decir, pero me encanta, porque discernir es transformar la percepción a lo que tu ojo están interpretando del exterior, es cambiar todos esos juicios que hacemos, toda esa culpa que nos ponemos internamente y echamos hacia afuera. Discernir es transformar. Y este es uno de los packs que yo ofrezco, que es desde nivel 0 de entendimiento. Esto no se trata de superioridad o inferioridad. Eso lo hace la mente, la comparación de arriba y abajo, de más o menos. No, aquí simplemente lo que quiero decir es desde 0 de conocimiento. Y luego, porque desde el entendimiento es como vas a ir procesando, aprendiendo, comprendiendo, para luego tú ponerlo en práctica en tu día a día. Suele en 3 meses, con 3 meses ya es más que suficiente para que tú tengas un cambio de vida, para que tú tengas un cambio mental y tú puedas empezar a transformar todo eso. Aunque desde la primera semana tú ya vas empezando internamente a saber cómo vas gestionando y vas teniendo una apertura. Hay 2 sesiones online grupales y aparte estoy 24/7 para ustedes. ¿Qué hago con esto? Pues que vosotros me escribís en un momento que no sabéis eso que gestionar, eso que se ha presentado o tenéis alguna duda y a lo mejor por el grupo no queréis compartir. Pues por ejemplo hay un ejercicio que es sobre los bloqueos, sobre tus mayores resistencias y demás, y a lo mejor no te apetece compartirlo en el grupo. No pasa nada, me lo puedes compartir por privado. Tú me escribes y cuando yo puedo, o bien te llamo, o te mando un audio,
o lo que acordemos en ese momento. Pero es como estar esos 3 meses, tener una persona que te va a acompañar y que va a estar ahí para ti, para que puedas transformar todo eso en el día a día. Aquí se trabaja todo, se trabaja el sobrepeso, hábito alimenticio, ansiedad, estrés, baja autoestima, bloqueos, conflictos, superación de traumas, cambios de hábitos negativos. ¿Por qué? ¿Por qué se trabaja todo? Porque aquí, aunque tú vengas con un tema específico, como vamos a hacer esa capa, esa cebolla capa por capa, tú imagínate que vienes por el sobrepeso y a la misma vez también con el tema de la economía. Esas dos partes están relacionadas con carencias emocionales, aunque tú creas que está relacionado con la comida y con que a lo mejor no tiene ingresos. Pero esas dos partes están muy relacionadas con mamá y con papá. Y vamos a trabajar todo eso. Desde lo que puede ser rechazo, puede ser abandono, puede ser que te hayas sentido desprotegida. Vamos a ir al origen de donde se ocasionó toda esa parte. Vamos a hacer todos esos trabajos que no es una cita. No es, acordamos una cita o no es unos registros akáshicos o constelaciones familiares, que es una cosa puntual. No, porque tú crees que tienes una cosa puntual, pero es que esa célula está dañada y esa célula, tiene una emoción y una vibración, y esa célula hace impacto con todas las demás. Tocando todo eso es como tú vas a poder ir sola por la vida o solo. Y luego hay más niveles, si quieres más nivel de comprensión. Incluso suele pasar a veces que como tú internamente ves ese cambio tan profundo, quieres seguir avanzando, incluso quieres dedicarte a esto mismo. Entonces también formo a la persona. Pero primero hay que trabajar en uno mismo internamente, porque ¿qué puedes ofrecer cuando tú quieres acompañar a alguien que tú también estuviste en su situación? ¿Qué pasa también si tú no te trabajas esa parte interna y tú quieres acompañar a otro? Al final es cuando nosotros, las personas, de por sí nos encanta ayudar, pero cuando tú no estás completa internamente, no estás, esas heridas están transformadas y tú todavía internamente tienes la carencia, la falta y la necesidad interna, ¿qué vas a ofrecer? Tú crees que estás ayudando a la otra persona, pero lo que estás haciendo es ofrecer eso desde tu interior, lo que sea que tengas internamente sin resolver. Entonces, por eso a mí tampoco me gusta decir que yo ayudo, yo acompaño, porque aquí quien se ayuda es la persona, no yo. Yo soy una canalizadora de información y de acompañamiento, porque el ego, cuando le gusta mucho lo que es el buenismo del ego, sentirse buena persona y darse palmadica en la mano, eso viene también por un programa de necesidad de reconocimiento desde la infancia. Entonces, a veces nos gusta, tenemos el síndrome de salvadora, y por eso a mí me gusta siempre quitar la palabra ayudar, porque la que se ayuda es la persona utilizando esa herramienta a gestionarla. Abajo en la descripción dejo todos los enlaces, desde pues si quieres obtener más información en la web, o si quieres directamente contactar conmigo a través de mi email, pues me puedes escribir y yo te llamaré por teléfono y acordamos y hablamos y entras al grupo de acompañamiento, que aquí es todo sin juicios, confidencial, y desde nivel 0 se te acompaña. Pues bueno, hasta aquí todos estos 5 bloques que quería aportar para que se entendiera qué hago yo semanalmente con mi grupo de acompañamiento y seguimiento, y espero que os haya gustado. Y si no formáis parte de este grupo, pues oye, ahí tenéis 5 bloques claros para que lo pongáis en práctica en vuestras vidas y veréis también el cambio.